Hola a todos, bienvenidos a esta tirada de tarot evolutivo, interactivo, en el que vais a descubrir en qué estáis vibrando. Y tenéis que escoger con vuestra intuición, ya sabéis, lo que más os llame, la carta que más os llame la atención, aquella que os sintáis atraídos, nada más ver las imágenes. Entonces empezamos con el grupo número 1. Es la diosa Andraste, que es el 6 de bastos. Con el grupo número 2 es la diosa Sarasvati, diosa hindú. Con el grupo número 3 es la diosa Ataintsik, diosa iroquesa. Con el grupo número 4 tenemos Yemaya, diosa yoruba. Y con el grupo número 5 tenemos Arian Rod, diosa galesa. Hola, aquellos que habéis escogido el grupo número 1, Andraste, pues esta es, descubre en qué estás vibrando. Esta es vuestra tirada. Básicamente aquí lo que nos dice es que las emociones son parte de vuestra vida, que tenéis que ¿cómo lo diría? Aceptar, acoger las emociones en vuestra vida, y que tenéis que tener una mente más abierta, que tenéis la mente un poco restringida. Eso es acorde con vuestra vibración. Esta es la información que sacan para vosotros, para el grupo 1. Tenéis una mente un poco restringida, acorde con vuestras creencias, acorde con lo que, pues sí, vuestras creencias, lo que vosotros pensáis, vuestros ideales, y que tenéis que aceptar las emociones en vuestra vida porque son parte de ello. Entonces tenéis como una batalla, una lucha que tenéis que entablar, acorde con esto, con las relaciones, las emociones, abrir vuestra mente, y que tenéis que echarle valor. Entonces, acorde con lo que estáis vibrando, lo que estáis buscando, acorde con vuestra situación actual, lo que estáis buscando es que estáis buscando unas almas afines, acorde con vuestra vibración actual a día de hoy. Aquellos que habéis escogido el grupo número 1, estáis buscando unas almas afines en vuestra vida, en vuestro entorno, porque creéis que eso es que eso os va a dar la solución, os va a rellenar el vacío que sentís emocional en vuestro ser, y creéis que eso, supongo acorde con vuestras creencias, que creéis que eso, encontrar unas almas afines a como sois vosotros, que es lo que os va a ayudar a solucionar ese estado, ¿no? Ese estado en el que os encontráis, que vais a estar más felices, que lo que os falta es encontrar unas almas que os entiendan, que sean más o menos como vosotros. Y eso es así como lo sentís. Este es el estado vibracional en el que os encontráis ahora. Que estáis más enfocados en lo que no tenéis que en lo que por eso no podéis encontrar, no podéis dar con esas almas afines, porque estáis más enfocados en lo que os falta, en lo que no tenéis,
puede que sea a nivel emocional, pero lo positivo a lo que estáis atrayendo ahora en vuestra vida, acorde con vuestra vibración, es que hay algo, supongo, que os produce alguna nostalgia, conectar con algo que os produce una nostalgia, y podéis dar la clave de qué es lo que podéis necesitar, qué es lo que podéis necesitar en vuestro, para rellenar, ¿no? Ese vacío, esa falta de felicidad que sentís en vuestro interior. Supongo que no sentís felices, pero tenéis que abriros a las emociones, tenéis que aceptar las emociones en vuestra vida. Supongo que estáis como, os mostráis como muy fuertes, como muy invencibles, como muy, si yo puedo con todo, como de una manera externa más, como menos emocional, como que tiro para adelante con todo, pero que tenéis que aceptar, abriros a las emociones y abrir vuestra mente. Entonces hay algo, acorde como esa vibración, hay, o, conectaros a algo que os produce nostalgia, os va a ser positivo, algo que recordáis, puede ser algo que os recuerde buenas cosas, buenos momentos, o personas con las que habéis conectado en el pasado, para intentar tener una guía de cómo podéis hacer, o cómo estabais vosotros cuando estabais en contacto con gente en la que vibrabais en lo mismo, vuestras almas más afines, porque estáis concentrados, eso es lo que queréis ahora, pero no lo estáis consiguiendo porque estáis concentrados en lo que os falta, en lo que no tenéis. Entonces la vibración, acorde como estáis, que no os va a ser nada positivo, que no va a sentir bien, es que si no sois auténticos con vosotros mismos, si no actuáis acorde con vuestros valores. Claro, es que si no estáis actuando acorde con vuestros valores, es difícil que también podéis encontrar almas afines a vosotros, porque os estáis comportando de otro modo diferente, no le estáis dando prioridad a vuestros valores, a lo que es importante para vosotros. Entonces, si no os comportáis con integridad, que esa es la vibración en la que es la negativa, por decirlo así, que estáis atrayendo más en vuestra vida, os va a ser más complicado poder conectar con esas almas. Tenéis que ser más honestos con vosotros mismos, con la gente. Da igual lo, lo que pase, porque sin esta es la vibración negativa que estáis, como quien dice, que estáis compatibles ahora mismo, pero esto os afecta para conseguir estas almas afines, porque no podéis encontrarlas, porque no estáis siendo vosotros mismos, no estáis actuando acorde con vuestros valores, con lo que verdaderamente os importa, vuestra ética, vuestros principios. Entonces os estáis como dice, ¿cuál es la palabra? Os estáis autosabotando, sí se dice así, autosabotando, bueno, que no os estáis haciendo ningún bien de ese modo y de esa manera. Entonces, a lo máximo que podéis optar ahora mismo, acorde con la vibración actual de este grupo, es a ser más optimistas. Tenéis que intentar ser más optimistas, más mirar las cosas de un modo positivo. No es que no hay que valorar lo que no sé, no es que no tenéis que valorar o tener en cuenta, como que dice, estar al tanto de que cosas, de los otros aspectos negativos de cosas que pueden pasar en vuestra vida, pero que no por tener en cuenta que los diferentes caminos y situaciones que nos pueden pasar en la vida, quiere decir que no vayan a pasar. Hay que tenerlo en cuenta, pero hay que mirar la vida con optimismo, hay que mirar la vida y pensar y tener el valor y que las cosas pueden salir bien. Hay que ser optimista, tener fe en que vais a conseguir lo que estáis buscando, referente a esas almas afines, porque creéis que puede llenar vuestro vacío de las emociones, porque pero también de las emociones que sentís. Las emociones forman parte de nuestra vida, no podemos ignorarlo, no podemos rechazarlo por completo, simplemente estando
eh, actuando como de una manera dura, como de una manera como, ¿sabes? Yo puedo con todo, da igual lo que me echen y sin sentir, ¿no? Evitando las emociones, evitando el sentir, evitando el como que a lo mejor eso es lo que os ha ayudado a tirar para adelante, a seguir, a avanzar en la vida, pero que tenéis que, como quien dice, aceptar, integrar en vuestro ser, integrar, aceptar las emociones en, que forman parte de la vida, que no las podéis excluir por completo, que no las podéis sacar, que no, que no es necesario que os mostréis ante el mundo como invencibles, que podéis ser sensibles, que podéis llorar, que podéis expresar vuestras emociones, son parte de la vida, que las aceptéis, que las integréis, que las sintáis, que no va a pasar nada, pero puede que eso sea por a lo mejor como os habéis criado, las creencias en el ambiente que os habéis creado, que tenéis una mente pues un poco cerrada en ese aspecto, y eso es lo que nos dicen vibracionalmente, que tenéis que abrir vuestra mente. Y básicamente pues eso es todo. Eh, sí, hay algo en la que hay alguna vibración, si os conectáis con algo que os produce nostalgia del pasado, puede que sean momentos agradables, momentos buenos que habéis vivido, o con la gente, o las relaciones que habéis tenido buenas en vuestra vida. Hay algo que, conectando con esa nostalgia del pasado, de experiencias que hayáis tenido, momentos en los que habéis sido más felices o lo que sea, os va a ser positivo para vosotros en este caso. Os va a ser positivo conectaros con esa vibración de nostalgia de algo bueno, porque os podrá traer, como quien dice, un poco más de visión y de felicidad en forma de cómo podéis conectar con estas almas afines, que es lo que estáis buscando, y podéis intentar con ese recuerdo ver cómo era la situación para ver cómo poder reproducir, ¿no?, esa situación, en qué estado estabais vosotros, cómo se encontrabais yendo a ese momento, a ese recuerdo. Os puede dar una pista de cómo podéis hacer para poder conectar con esas almas, aunque sean nuevas, afines, como pudisteis tener una vez en el pasado. Pero es importante que tengáis integridad, que os mostréis tal y como sois, y que y que no comprometáis, no comprometáis vuestros valores y vuestra moral en ello, ¿vale? Y que seáis más optimistas. Bueno, eso es todo para el grupo número 1. Hola, aquellos que habéis escogido el grupo número 2, Sarasvati, o el Rey de Copas, para descubrir en qué estáis vibrando. Bueno, aquí lo que nos dice la vibración en la que estáis pasando, en la que estáis, o lo que estáis vibrando, emanando en vuestro ser, el estado en el que os encontráis es en un estado de duelo, en un estado de pérdida. Estáis buscando un cierre, alguna situación, algo, ¿no? Algo que habéis perdido, que os duele profundamente en el alma y en el ser, y que estáis intentando buscar un cierre. Pero bueno, tenéis que ir por el proceso, no podéis saltar el proceso de este proceso. Entonces es como que tenéis que purificar vuestras aguas, para que la abundancia pueda fluir en vuestra vida. Por aquí nos salió estas dos cartas de la abundancia, la fertilidad. Entonces, pero como estáis en ese proceso de pérdida, de duelo, ¿no?, sufriendo ¿no?, por algo que ya no tenéis, tenéis que purificar y limpiar vuestras aguas para que la abundancia, la fertilidad y lo que está ahí para vosotros pueda fluir. Entonces, en este estado en el que estáis, no está como tapando, nublando todo lo que, toda esa abundancia y todo eso que
que tenéis en vosotros por este estado en el que os encontráis. También aquí que nos dice la vibración en la que estáis, esto es debido, esta situación, este duelo que estáis viviendo, esta pérdida, este dolor, al que tenéis que ir por el proceso, porque no sirve de nada evitarlo, está conectado con algo de vuestra infancia, con algo que, aunque sea algo reciente, aunque sea algo de hace poco, aunque sea una pérdida, un trauma, un dolor que estáis viviendo de ahora, pero aunque lo estáis viviendo, está conectado con algo que os causó un dolor similar a nivel vibracional en vuestra infancia cuando erais pequeños. Entonces tenéis que intentar ir allí y sanar ese aspecto de vuestro niño interior, porque lo que sea que estáis viviendo ahora, lo que ese duelo, ese dolor, esa pérdida, esa pena, sino está conectado, aunque sea de algo reciente, en cualquier aspecto de vuestra vida, está conectado con algo similar de cómo os pudisteis sentir cuando erais pequeños en vuestra infancia. Eso es lo que nos dicen aquí. Este duelo que estáis viviendo está conectado con una situación de vuestra infancia que tenéis que indagar, tenéis que ir ahí a poder solucionarlo, sea lo que sea que os está afectando, ya sea por, no sé, por falta de dinero, porque, no sé, vuestra vida se está desmoronando, una pérdida que hayáis tenido. Es como una repetición de algo que os pasó en la infancia, sea cual sea esa situación. Entonces la vibración positiva en la que estáis compatibles es una vibración de calma, de relajación. Estáis encontrando vuestra paz interior, vuestro descanso debido a a este duelo que estáis viviendo. Pues estáis como a nivel interno, estáis como más calmados. Entonces eso es algo positivo que os viene bien a vuestro ser. Es una vibración positiva en la que sois compatibles ahora, en este momento, en el tiempo. Pero ¿qué pasa? Que estáis también siendo compatibles al mismo tiempo. A lo negativo, a lo que estáis siendo compatibles en este estado en el que os encontráis, es a que no estéis escuchando la llamada de hacer lo que os gusta, de lo que os hace feliz, de lo que os satisface. Estáis dentro de toda esa calma que estáis, que es bueno, que es positivo, es una vibración positiva para vosotros. A lo mejor sois unas personas que, no sé, no os calmáis mucho, estáis subiendo y bajando, no podéis encontrar esa paz interior. Entonces, debido a este problema, a este duelo, a este dolor, a esta pérdida, de la índole que sea, ¿no? En el campo que sea, pero que vosotros lo sentís como una pérdida, ya sea financiera, ya sea de la índole que sea, como sea esa pérdida que lo estáis sufriendo, ese duelo, es bueno, porque la vibración positiva con la que estáis conectando es una vibración de calma, pero al mismo tiempo la vibración negativa a la que estáis siendo compatibles es una vibración de no escuchar la llamada de hacer vos lo que os gusta, no escuchar la llamada de ¿no? de hacer, ¿no? Lo que está en vuestro interior, que puede que esté relacionado con las artes, con la ciencia, con la música, puede que esté relacionado con alguna de esas índoles, pero este sentimiento, este duelo está como nublando todo eso. Y eso, pues claro, también frena un poco toda esa abundancia que está ahí. Todas esas cosas prósperas, ¿no? Que están ahí para vosotros, y también estáis conectando con esta vibración, que os estáis acomodando mucho, en este sentimiento y sí, en esta zona de confort, de la pena, del duelo, de la pérdida, y eso tampoco es bueno. Está bien por un lado, ¿no? Porque os calma, estáis encontrando una paz interior, pero dentro de esa paz interior no estáis escuchando la llamada de lo que tenéis que hacer, la llamada de lo que os gusta, de tirar a lo que os gusta, no simplemente hacer
estáis ignorando eso. Entonces esa es la parte negativa de la vibración a la que estáis siendo compatibles en estos momentos, que estáis ignorando dentro de esa paz, dentro de esa calma, dentro de ese duelo, estáis ignorando la llamada de lo que os gusta hacer y os estáis acomodando demasiado en esa zona de confort, del duelo, de la pena, de hoy, mira lo que me pasa, lo que me pasó, y estáis entrando en una, os estáis acomodando mucho en esa vibración de confort, de comodidad. Y no os estáis mirando como suficiente por vosotros mismos, no dándos ese amor, ese cuidado, esa ternura que podéis necesitar, porque estáis abandonándoos a esta vibración, a este estado vibracional de duelo, de pérdida, y que es un proceso, por supuesto, que tenéis que pasar, vivir el proceso, ¿no? No es algo aconsejable de saltarlo, pero claro, os está haciendo eh, como que estáis pillándole el gustillo a estar en esa zona de confort, y, y, y no es bueno, no es muy positivo para vosotros, más bien es un aspecto negativo en este estado en el que estáis haciendo compatibles con este tipo de vibración, de no salir de vuestra zona de confort, de acomodaros en esto y no intentar hacer nada, no escuchar la llamada de vuestro ser, ¿no? De lo que de la dirección que podéis tomar. Estáis ignorando los caminos, no las posibilidades de abundancia, de cosas que podéis hacer, las estáis ignorando, porque si estáis perdiendo en este duelo, en esta pérdida, ya sea del tipo que sea la pérdida, y estáis ignorando la llamada. Entonces, y la máxima vibración a la que, acorde con tal y como estáis vibrando ahora, a la que podéis optar, es que estáis perdiendo control sobre vuestra vida, porque esto también nos salió al revés, estáis perdiendo control sobre vuestra vida, ¿no? Os estáis como aplomando, como que estáis dejándoos, abandonándoos. Entonces, y esto os sale como lo máximo vibración a la que sois compatibles ahora, o sea, lo máximo a lo que podéis aspirar, por decirlo así, es como a estar a no tener control sobre vuestra vida. Estáis perdiendo el control sobre vuestra vida. Hay, pues en vuestro entorno alguien está tomando el control, pero supongo que será visto porque estáis en ese estado de duelo, no estáis estáis acomodándose en esa zona de confort, no estáis escuchando la llamada de las cosas, para hacer las cosas que os hacen sentir bien, que os hacen feliz, como que tendrá que ver con las artes, con la música, con las ciencias, ¿no? Con el conocimiento, el aprender cosas, estáis como abandonándoos. Y entonces estáis perdiendo control y las riendas de vuestra vida. Y claro, y esto es lo máximo a día de hoy, por decirlo así, con la vibración en la que os encontréis, a lo que podéis optar, con lo cual no es algo muy positivo. Entonces lo que tenéis que escuchar, la llamada de lo que de para hacer las cosas que os gustan, no desconectéis de esa llamada porque la estáis sintiendo, que se entiende que estáis pasando un duelo, una pérdida, algo doloroso, que tenéis que ir por ello, pero es que el problema es que os estáis acomodando bastante en ese sentimiento, en esa situación, en vez de, como quien dice, vivir el proceso, ¿no? Vivir el proceso de la pérdida, del duelo, y para que podáis encontrar un cierre a ello, ¿vale? Pero ese cierre lo vais a encontrar en vuestra infancia, porque lo que estáis viviendo está conectado con algo, es como una réplica de algo. Entonces, para poder curar este duelo, para poder dar cierre al duelo que estáis viviendo ahora, tenéis que ir a la infancia a curar una herida similar, un dolor similar que os pasó allí. Ahí está la clave para poder salir de esta situación y hacer lo posible por intentar hacer lo que os hace sentir bien, de tomar la dirección para algo, de hacer algo con vuestra vida. No os quedéis estancados ahí en esa zona de confort del duelo, buscar a intentar hacer lo que os apasiona.
¿Mm? Claro, es como no simplemente las obligaciones, hay que escuchar la llamada de tu alma, de tu ser y hacer lo que os apasiona, ¿vale? Esto es lo que, en lo que estáis vibrando, aquellos del grupo número 2. Y bueno, y la clave es esa, ir a sanar lo del niño, algo de la infancia, ese dolor, esa pérdida que es similar ahora, y sobre todo escuchar, porque estáis, lo negativo estáis siendo compatibles con esta vibración de no hacer lo que os gusta, no seguir vuestra pasión, no escuchar la llamada para tomar una acción, tomar una decisión, algo se está empujando a tomar una decisión y estáis ignorando eso completamente porque os estáis sumergiendo en el dolor y acomodándoos en el dolor y en la zona de confort en la que estáis ahora, y eso os hace estar perdiendo control, os está haciendo perder control de vuestra vida para tomar las riendas de vuestra vida, o hay gente que está aprovechando para tomar el control de vuestra vida en esta situación en la que estáis, en la que os encontráis, y es algo que no es muy beneficioso para vosotros. Bueno, esto ha sido todo. Un saludo y hasta luego. Hola, aquellos que habéis escogido el grupo número 3, Ataentsik, para descubrir en qué estáis vibrando. Bueno, grupo número 3, aquí, acorde con vuestra vibración, a lo que vibráis, ¿no? Cómo os sentís, a cómo vibráis, pues aquí nos dicen, yo veo como un poco de como una dualidad aquí. Veo como, no como algo, una dualidad de algo que no está bien claro, como que estáis indecisos, y aquí nos sale que es tiempo, nos sale, bueno, estáis en vibraciones de amor, de vida, de intentar abriros camino, sí, de romper algunas barreras, ¿no? Adentraros en otro paradigma, que es tiempo, ¿verdad? Eh, que escojáis el amor sobre el miedo. Eh, Parece ser que estáis en algún tipo de vibración, ¿no? De amor, pero tenéis miedo porque aquí no sale al revés, tenéis como miedo para escoger, para decidiros, para decantaros, para, ¿no? Para tomar una decisión, pero que tenéis que dejar de tener miedo respecto a esa materia, y que te dicen que en la vida que no cojáis nada por sentado, no deis nada por sentado. Esas son las vibraciones que aquellos que habéis escogido ese grupo, no, el consejo de cómo podéis hacer acorde con la vibración que estáis emanando, que no toméis las cosas por sentado, que no toméis nada por sentado en la vida, ¿sí? Que os abráis al amor, que no tengáis miedo, no toméis nada por sentado, que sigáis vuestra intuición, porque eso te os va a abrir la puerta a muchas posibilidades, porque estáis en una vibración como de que os estáis intentando abrir a algo nuevo, a pasar a otra etapa de algo, a abriros camino de alguna forma, en algún, no, de algún modo, y esa es la vibración en la que os encontráis. Es como, pero claro, parece ser que dentro de esa vibración es como si tuvieseis como dos decisiones, como si tuvieseis como, ¿no? Como el día y la noche, es como estáis como indecisos, como que hay veo una dualidad en ese campo. Mm, es como que hay cosas que, un contraste entre como unas cosas de bien, otras cosas de mal, como una indecisión entre unas cosas y otras, o como un contraste entre como algo que sí sois compatibles, pero al mismo tiempo puede ser que es como una amistad, enemistad, como una rivalidad, pero al mismo tiempo que sois compañeros de algo, no, no sé, hay hay como una especie de batalla o lucha, puede ser referente a los sentimientos o referente a, a otra persona. Es como una batalla o lucha interna, ¿no? Como de como que algo que es compatible, pero al mismo tiempo
no somos tan compatibles, o somos amigos pero somos enemigos, como, no sé, hay una pequeña lucha, hay una dualidad, hay una lucha, no sé si interna, hay una lucha en vosotros, una lucha como, sí, como de algo como que o somos amigos y al mismo tiempo somos enemigos. Nos queremos pero nos odiamos, no sé, le necesito pero no le soporto, no sé, una dualidad respecto en vuestra vida, puede que sea en esto, en estos campos, ¿no? Del amor, de intentar, o como una doble decisión, como si una dualidad de o por aquí o por allá, ¿no? Pero que dicen que no toméis las cosas por sentado y que os abráis al amor, que dejéis de tener miedo. Entonces, acorde con todo esto, también los consejos de a lo que estáis vibrando siguen enfatizando, pues estáis como, claro, en un conflicto claramente, en un conflicto, nos sigue saliendo ahí con el laberinto, que estáis en una especie de confusión, claramente. No, claro, estáis como en una especie de confusión, en un estado, en una vibración de confusión, que no sabéis para dónde tirar, derecha, izquierda, que no sabéis si esto me conviene o no me conviene, que si esto me va bien o no me va bien, que si esto no, que si esto me puede beneficiar o no, estáis como confusos. Esa es la vibración actual en la que estáis, que se refleja aquí dos veces. Aquí también hay como una dualidad que decía que veía. Entonces la vibración positiva, mmm, a la que estáis compatibles ahora mismo, es esta vibración eh, de ascensión, pero lo positivo para vosotros de esta vibración es que os sentís como atrapados, os sentís como... es lo positivo, no sé por qué es positivo esto para vosotros, es sentiros así atrapados, como que no podéis, no avanzar, ¿no? Como quien dice, romper, ¿no? Eh, abriros camino, ¿no? Entonces, esta situación, esta vibración en la que os encontréis es positivo para vosotros. Veros como limitados, veros, tenéis la sensación, no es que sea así, pero vosotros tenéis la sensación de que no podéis avanzar, de que no podéis avanzar, porque esto sale al revés, eh, y que como que todo está en vuestra contra, como que todo está en vuestra contra, y eso os beneficia el sentiros así, porque supongo a lo mejor esa es la fuerza, esa es la energía que necesitáis para daros la fuerza para romper. Entonces estáis en una vibración como limitados, como que no os sentís, como que no podéis avanzar, como que os sentís atrapados, y eso es bueno para vosotros, porque yo creo que eso es lo que os empuja a que podáis, al sentiros así os da como la fuerza energética para abriros paso hacia lo siguiente, siguiendo vuestra intuición, hacia otras posibilidades, hacia otras nuevas cosas y caminos que están ahí en vuestra vida. Entonces esa sensación, esta vibración, ese sentimiento a lo que estéis compatibles ahora mismo es beneficioso para vosotros, que os sintáis así como atrapados, como limitados, como que no podéis avanzar, porque al sentiros así supongo que os dará la fortaleza, según como seáis vosotros, para, para, para seguir avanzando, para seguir adelante. Entonces la vibración negativa, por decirlo así, en la que estáis siendo compatibles dentro, bueno, sí, negativa, que no estáis percibiendo lo que está a vuestro alrededor, no estáis dando cuenta, no, de lo que está a vuestro alrededor, no estáis atentos a percibir las respuestas de lo que, si preguntáis o queréis saber respuestas de cómo tomar decisiones, porque estáis bastante confusos, no estáis vibracionalmente, eh, estáis conectándoos con una vibración en la que de no percibir las señales, de no percibir lo que está en vuestro entorno. Eh, y eso es una vibración que en vuestro caso os está
no es muy positiva, es un poco negativa en vuestro caso. Si es para que lo tengáis en cuenta, simplemente que os tenéis que abrir más a percibir, porque si estáis siendo compatibles con esta vibración de no percibir lo que hay en el entorno, de no, de no de estar metidos en vuestros propios pensamientos, supongo que por la confusión que tenéis, por la dualidad esta de que no sé si derecha o izquierda, tenéis como una batalla con algo interno de no saber qué hacer, qué te conviene más, qué es, o, o es de algo que es dual, ¿no? Que es como, no sé, como un amor-odio, una cosa así, ¿sabes? Una cosa que es bastante dual. Entonces, pero lo que nos está beneficiando es que no estéis abiertos a percibir lo que está en vuestro entorno, las señales, escuchar las respuestas que os puede dar pues el universo, vuestros guías, quienes sean, ¿no? Las respuestas en vuestro entorno no estáis percibiendo, entonces estáis como negándoos a escuchar. Entonces, ¿y cuál es la máxima vibración a la que estáis teniendo acceso ahora? Pues bueno, por un lado es que otra vez nos sale por, por tercera vez casi, pues que estáis conectando con una vibración, la máxima vibración que estáis conectando es una vibración de falta de confianza, que no creéis en vosotros mismos, no os estáis... no os estáis mostrando como sois, saliendo afuera al mundo, porque tenéis como un poco de miedo pues al rechazo, ¿no? A que podáis ser rechazados si os mostráis como sois, como, 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 sí, como vosotros os sentís y os está faltando la confianza, os está faltando mucha confianza, porque como que necesitáis aprobación de la gente, del entorno, no os estáis, no tenéis confianza, claro, supongo que será para tomar esas decisiones porque estáis bastante confusos, no tenéis la confianza suficiente para hacer lo que, ¿no? Hacer, para dejar ese miedo, ¿no? Ese miedo, ese miedo y optar por el amor, dejar ese miedo, tener confianza, ¿no? Tener confianza, porque es tiempo para que escojáis amor, que dejéis de sentir miedo, que hagáis las cosas dejándoos llevar por el amor, no por el miedo, y que empecéis a percibir las señales, las respuestas que hay en vuestro entorno, y tenéis que abriros paso, ¿no? Como sobrepasar algo, adentraros a algo, romper una barrera en vuestra vida. Y bueno, y la otra buena vibración, la más alta, la que estáis conectando acorde con vuestra vibración, es esta vibración de calma, de paz interior, que eso es algo bueno. Entonces, pero claro, si tenéis la confianza, si vosotros intentáis, si recuperáis o podéis encontrar la confianza en vosotros, pues vais a poder encontraros en un estado de paz interior, que yo creo que es eso, esta dualidad, esta cosa es interna, yo creo, es interna de vuestro ser, que tenéis este conflicto interno de bien, de malo, de amor, odio, de compatible, incompatible, no sé, somos amigos pero somos enemigos al mismo tiempo, tenéis como un rifirrafe, hay una batalla interna con vosotros. Entonces, pero supongo que para que esa batalla, para ayudaros a decidir que escojáis siempre en el amor, lo que sea esa lucha interna, esa batalla interna que tenéis dentro de vuestro ser, que escojáis el amor sobre el miedo, o sea, dejar de sentir el miedo. Esa es la manera en la que podéis o salir de este conflicto, de esta dualidad, de esta situación de como
¿sabes? Amistad, rivalidad, amor, odio, no sé cómo decirlo. Entonces, lo que os puede ayudar en esa toma de decisión, de esa confusión, es escoger el amor sobre el miedo, dejar de sentir el miedo, abriros al amor, vivir, ¿cómo se dice? Atreveros a romper esa barrera sin miedo, dejar el miedo atrás. Estáis confundidos, esa confusión está paralizando, pero y os sentís atrapados, pero os sentís atrapados, eso es positivo para obligaros a dar ese paso, a atreveros a seguir vuestra intuición. Tenéis que seguir vuestra intuición y abriros a percibir y escuchar, que ese es el aspecto negativo a lo que estáis vibrando, que no os estáis abriendo a escuchar vuestra intuición en vosotros, que eso es lo que puede ayudar a os salir de esta confusión en la que os encontráis, ¿no? Esta confusión, esa es la vibración de confusión. Y más o menos eso es todo, esa confusión, esa dualidad, ese yin yang que tenéis ahí, ese luz y oscuridad, ¿no? Ese bien y mal, ese somos amigos pero somos enemigos, somos compañeros pero somos rivales, no sé, hay una dualidad ahí. Entonces dicen que tengáis más confianza en vosotros mismos. Claro, para hacer lo que necesitáis hacer o decir lo que tengáis que decir, ¿me entendéis? Sí. Estáis dudando mucho, hay mucha duda, estáis vibrando mucho en duda, en confusión, en dualidad, en toma de decisión, en aquí, allá, derecha, izquierda, y no estáis haciendo lo que realmente tenéis que hacer o lo que tenéis que decir. Que os guiéis por el amor, ¿vale? El amor, eh, el amor por encima del miedo. Y eso os va a ayudar a encontrar el camino para tomar esta decisión en esta confusión, dualidad, falta de confianza en lo que estáis viviendo, y por eso os sentís atrapados, para empujaros a romper, sí, porque si no sentís atrapados, no vais a tener la necesidad de querer salir, ¿no? De esa prisión que es básicamente, ¿no? Abriros la puerta a nuevas posibilidades, y necesitáis sentiros así para forzaros a abrir esa puerta, a adentraros a otros caminos de infinitas posibilidades. Y cuando ya tengáis más confianza en vosotros, más confianza, y hacer lo que realmente queréis hacer en el mundo y decir lo que tenéis que decir sin miedo, guiados por el amor y no por el miedo, vais a encontrar una paz interior en vosotros, ¿vale? Pues esto ha sido todo. Un saludo y hasta luego. Hola, aquellos que habéis escogido el grupo número 4, Yemaya, para descubrir en qué estáis vibrando, qué vibración estáis emanando de vuestro ser, no cómo os sentís, sino la vibración que irradiáis de vuestra alma, de vuestro corazón. Entonces, aquí lo que nos dicen es que vuestro estado actual es que os encontráis en una vibración de trascendencia, sí, en el que, bueno, estáis superando todas las cosas, transformándose, como recapitulando todo lo que habéis aprendido, lo que habéis vivido, y, y como sí, transformándolo y pasando a otra fase, ¿no? Pasando a otra fase en vosotros, en vuestro ser, en vuestra vida. Estáis trascendiendo todo lo vivido, asimilándolo, procesándolo, ¿no? Como llevándolo a otra fase. Y estáis trascendiendo, transformándoos, ¿no? Transformándoos en algo muchísimo mejor, en algo más bello, en algo diferente.
que tenéis que esta transformación y dejar todo esto atrás os hace elevaros de vuestras dificultades, de vuestras limitaciones, os estáis elevando básicamente, estáis elevando de todo lo que habéis vivido, vuestras situaciones, vuestras dificultades, y estáis trascendiendo, dejando todo eso atrás, elevándoos y transmutando, ¿no? Por decirlo así, alcanzando un nuevo nivel, transformándoos básicamente, sí, en diferentes aspectos, ¿no? De vuestros pensamientos, de vuestras creencias, de vuestras expectativas que tenéis, y si os estáis transformando en otra cosa nueva. Entonces estáis en una frecuencia que vais a empezar a dar con gente que tiene la misma, con almas que tienen la misma mente o visión, o en el estado en el que os encontráis, que vais a traer estáis en un estado frecuencial que vais a traer a gente, a almas que vibran como vosotros, ¿no? Que están en la misma fase evolutiva, ¿no? Que claro, tenéis que trascender todo eso, y lo positivo de la vibración de la que os encontráis es que tenéis que mostrar lo único que tenéis que ser únicos, ¿no? Entonces lo positivo es que la compatibilidad que tenéis a través de que estáis trascendiendo, transformando, convirtiéndoos en otra cosa, y esa cosa es en ser vosotros mismos, lo que verdaderamente sois. Entonces esto es lo positivo de la vibración en la que os encontráis ahora, que vais a poder ser capaces, estáis siendo más compatibles con lo que verdaderamente sois, con el ser único que sois. Con el ser único que sois, son las palabras, y eso es lo positivo de la vibración en la que os estáis transformando, en la que estáis adquiriendo, ¿no? Con este proceso, en esta vibración de trascendencia. Claro, porque estáis cambiando, porque estáis viendo que sí, lo que sea que habéis vivido, experimentado, como habéis estado, que eso ya no es compatible con vosotros, y estaban basados en unas ideas o creencias o cosas que veis que eso ya no sirve, o que ya no veis la vida así, ya no lo veis de ese modo, de ese formato, y por eso os estáis trascendiendo, cambiando, elevando, adquiriendo otras nuevas visiones, y depurando, ¿no? Quedándoos con lo que realmente os sirve y lo que no os sirve, y lo que os da paz y armonía, acorde con las creencias, con los pensamientos, y con lo que a día de hoy veis, sabéis, sentís que es adecuado en vuestra situación. Puede que estéis viendo un poco de caos, porque puede que esté todo un poco revuelto, porque es una transformación, un cambio hacia otros nuevos aspectos más elevados de vosotros mismos. Entonces lo antiguo ya no os sirve tanto. Se están rompiendo las estructuras antiguas, pero para poder mostrar vuestra ¿cómo se dice? Vuestra uniqueness, ¿cómo se dice? Vuestro aspecto más único de vosotros mismos, más único y puro, ¿no? Lo que también dice que si estáis acercando a una vibración de lo que nos va a ser, la vibración que va a ser un poco negativa para vosotros, es que seáis como muy optimistas en el proceso, como que bueno, como que todo va a estar muy bien, y olvidaros, yo creo, como que es un trabajo, es un proceso, ¿no? El transformarse, el mostrarse como uno es, el descubrir el diamante que uno tiene por dentro, ese diamante único que todos somos, y es un proceso. Entonces no, esa vibración que puede ser un poco negativa para vosotros en este proceso es el optimismo, ¿no? El optimismo de que todo va a ir estupendamente, y es un proceso, pues bueno, que tiene sus momentos de caos también,
y hay que tenerlo en cuenta, no hay que estar como en mucho optimismo porque puede ser negativo para vosotros, para el proceso en el que estáis, ¿no? Porque se están cayendo todas las estructuras y como bien dicen aquí, la vibración más alta, la frecuencia más alta vibracional a lo que os estáis acercando vosotros a día de hoy de cómo os encontráis es a romper las barreras que os obstaculizaban, que os limitaban para poder mostraros a vosotros mismos en vuestro huella única. Entonces esta es la máxima vibración a la que estáis que sois compatibles ahora en este momento en el tiempo y que o cuando sí, cuando deis con esto es en ese momento en el tiempo y que esa es la como os encontráis, que estáis rompiendo barreras, abriendo paso, saltando obstáculos, llegando más lejos. Entonces esa es la compatibilidad que vais a estar atrayendo a ese tipo de gente que está en esa misma vibración que vosotros, gente que te está mostrando a ellos mismos de manera única, como ellos son verdaderamente, como es en su alma y que no tienen miedo de mostrarse tal y como son. Entonces estáis atrayendo a este tipo de gente, gente que está vibrando en lo mismo que vosotros, gente que está trascendiendo, gente que está transformando cosas en su vida, en su entorno, creencias, pensamientos, ideas que podía tener de sí mismo, de su vida en el pasado y, y eso es lo que sí, y estáis atrayendo al mismo tipo de gente, el mismo tipo de personas que se están mostrando únicas y mostrando cómo son ellas en su interior. Y gente que está intentando, que está rompiendo barreras, moldes, para saltando los obstáculos que hay entre la situación que están y entre lo que quieren conseguir o llegar. Entonces lo bueno es que vais a ver que en vuestro entorno vais a estar atrayendo a ese mismo tipo de gente, con lo cual os va a ser muchísimo más fácil y va a ser algo bueno que estéis atrayendo a tipo de gente, a almas con el mismo propósito, que están en la misma, por decirlo así, en el mismo tipo de trabajo, en el mismo tipo de trabajo a nivel de, sí, de personal, a nivel, sí, de su alma, básicamente. Ay, ¿y qué más? Y que tenéis que, también os estáis acercando, que estas cartas son muy buenas, la verdad, que el chakra corazón, el chakra corazón, estáis en un proceso de para estar abriéndolo, abriendo a recibir más amor, a recibir más. Entonces esa es la vibración que estáis siendo compatibles, a la vibración de abrir vuestro chakra corazón para aprender a recibir más, a aceptar más, a dejar más entrar el amor en vuestra vida, abriendo vuestro corazón más hacia el mundo, hacia el exterior, para poder recibir todo lo que está ahí, lo que el mundo os quiere dar, el entorno, la gente a vuestro entorno, a vuestro alrededor. Entonces estáis en esa es la máxima vibración a la que vais a estar alcanzando en este momento en el que os encontráis, a lo que podéis llegar ahora, ¿no? Si seguís en esta buena onda, podéis llegar a abrir más vuestro corazón, que claro, que es ahí donde, claro, se va viendo eh, la huella única que cada uno tiene, ¿no? De cómo cada uno es. Y, y para poder seguir trascendiendo y en las profundidades de vuestro ser estáis como transformando, sí, transformando todo lo profundo que hay en vosotros, transformando, es como una transformación profunda interna de todo, de cómo habéis sido, de lo que pensabais, de cómo veis la vida, de cómo o pensabais que era o cómo os han enseñado que era, y entonces estáis como transformando todas esas creencias, conocimientos, enseñanzas, vivencias, eh,
para poder mostrar vuestra verdadera, ser auténticos y poder mostraros a vosotros mismos tal y como sois. Y para eso hay que deshacerse, trascender todo lo que nos han inculcado, todo lo que hemos visto, creíamos que era, lo que nos han inculcado en el colegio, lo que nos han dicho en el trabajo, lo que nos han inculcado nuestros padres, creencias, ideas, cosas que hemos visto, que hemos crecido, que nos hemos acostumbrado a hacer, costumbres que porque nos identifican, ¿no?, con lo que somos verdaderamente. Y ahí, en esa trascendencia que es un poco caótica, pues ahí vais a poder ver, ¿no?, dejar a la luz el diamante que sois y poder alcanzar, y podéis alcanzar en este estado vibracional, si lo seguís manteniendo, conseguir vuestros objetivos y romper las barreras que os limitan, que os separan, las barreras de dónde estáis y hasta dónde y de dónde queréis llegar. Y vais a ir abriendo más, por supuesto, el chakra corazón, porque es ahí donde se va a poder ver vuestra verdadera alma, vuestro verdadero ser, vuestro única huella del ser. Y que tener en cuenta que no seáis excesivamente optimistas, porque esto es una vibración que en vuestro caso, en esta situación, en este momento en el tiempo, os va a ser un poco negativo. Vale, pues eso es todo. Un saludo y hasta luego. Hola, aquellos que habéis escogido el grupo número 5, Arian Rod o la Rueda de la Fortuna, para descubrir en qué estáis vibrando. Pues aquí lo que nos dicen del estado actual en el que os encontráis, ahora es un estado pues de calma, de paz interior, de tranquilidad, paz interior y exterior, ¿no? Es en el que os encontráis básicamente. Y estáis no estáis realizando un proceso de transformación, un proceso de transformación en el que tendrías que transformar desde el amor a la luz para llegar a tu potencial de verdad. Entonces hay un proceso de transformación realmente vibracional que no estáis realizando. Deberíais transformaros a algo más positivo y algo más de luz, pero parece ser que os estáis transformando acorde con la tirada en otro, cogiendo otro rumbo, ¿no? Aquí lo que no quiere decir también esto, que el destino, pues eso, el destino lo tienes tú puedes decidir qué destino llevar, qué destino coger, y aquí lo que veo es que, bueno, estás decidiendo, hay una influencia del destino, el destino lo estás transformando de otra manera, pero de la manera en la que lo estás transformando, te encuentras actualmente en un estado de paz y de armonía. O sea, aunque sea que lo estés transformando de no cogiendo, por decirlo así, un camino muy luminoso, te encuentras en paz y en armonía con ese camino en el que estás transformando tu vida, en el destino en el que se está cogiendo tu vida. Entonces la vibración positiva a la que más cercana eres compatible, la que eres compatible ahora mismo, es esta vibración de inmunidad, porque básicamente, que también nos ha salido al revés, porque realmente te da absolutamente igual lo que la gente piensa de ti. Entonces eso es algo positivo en tu ser, en tu persona. Los que habéis escogido este grupo 5, Arian Rod, la Rueda de la Fortuna, os da absolutamente igual lo que la gente piense de vosotros, lo que opine, si os critican, si os hablan mal, ¿sí? Si os ponen, porque si a París, si dicen, hablan cosas negativas sobre vosotros, realmente eso es algo que no os importa, que no os afecta. Yo por lo que veo, no sé, yo lo que siento como que tenéis un carácter de que sí, la verdad os da igual, estáis en paz, tal y como estáis, tal y como os encontráis, con lo que la gente piensa de vosotros negativamente, malo o lo que sea,
eso no os importa. Entonces es positivo que tengáis ese aspecto en vosotros de que os dé igual lo que la gente opine o piense o diga de vosotros. Mm, aunque sean... aunque os ataquen por todos los sitios, por todos los lados, ¿no? Vosotros es algo que no os afecta y eso es algo positivo en, en, sí, para vuestro ser, para vuestra persona. O sea, si la gente nos acepta o nos aprueba, no, que no es algo que os afecte. Pero al mismo tiempo os estáis como odiando a vosotros mismos. Es que es una vibración como de que estáis en paz, es como que habéis aceptado, estáis en paz, que la gente no, que os ataquen, que se metan con vosotros, como que os estén recriminando, como que solamente vean los aspectos negativos de vosotros. Y eso hace que no os valoréis, tengáis dificultades para valoraros a vosotros. eh, y como que no sintáis un valor, mm, que no pensáis que os merecéis la vida que deseáis vivir y como que habéis aceptado y estado en un estado de calma y paz, aceptado eso, ¿no? Sí, es que este grupo está siendo, es un poquito así, está un poco retorcido las vibraciones, es un círculo de vibraciones un poco complicado. Entonces, vosotros estáis en paz porque os encontráis en paz ahora mismo, tal y como estáis, en el estado en el que os encontráis. Y lo positivo es que no os da absolutamente igual lo que la gente piense de vosotros. Mm, pero al mismo tiempo, eh, eso es como que habéis aceptado, pero os da igual, pero porque habéis aceptado todos esos ataques, todo eso lo que la gente opina, ¿no? De vosotros, todo lo que dicen, todo lo que eh, eh, sí, de la manera en la que os han estado atacando y tratando. Entonces habéis encontrado una paz, una armonía en eso. Es positivo que os dé igual y que no os afecte. Mm, pero claro, pero eso no quiere decir que no os afecte a nivel vibracional, claro. Que tenéis que intentar hacer lo que es correcto para vosotros sin daros igual la opinión de la gente, que claramente os da igual, pero que no que esas opiniones o lo que dicen o cómo os clasifican os impida tomar las acciones para vosotros para vosotros sentiros con valía. No sé si me explico. Que los pensamientos negativos y cómo la gente os ataca o cómo os hacen sentir, por decirlo así, que no tiene, está bien, que es positivo que no os afecte, pero no quiere decir que no tenga un efecto vibracional en vuestro ser y en vuestra persona que haga que a nivel vibracional estéis como cargados de energías negativas, aunque vosotros os sintáis bien en paz, en calma, aceptando esta situación y que os dé igual y os resbale lo que la gente opine, pero tiene un efecto, una carga en vuestro ser. Os sentís atacados, os sentís que no sois de valía, pero estáis en paz con eso, con esa idea, con ese pensamiento, básicamente. Lo habéis aceptado, por decirlo así. Esa es la vibración en la que estáis. Habéis aceptado el no sentiros de valía, el que la gente os ataque, el que la gente pues no tenga buenas
energías, por decirlo así, positivas, por decirlo así, hacia vosotros, estáis bien con eso, ¿me entendéis? Estáis bien con eso y eso es bueno que estéis bien con esa situación, de que no os dé igual lo que la gente opine, sus energías tóxicas que os envían o que hablan de vosotros, pero eso no quiere decir que no os afecte, ¿vale? Es positivo que os dé igual y que no os dejéis influenciar por eso, pero no quiere decir que a nivel vibracional no os esté afectando, ¿sí? Entonces, como a nivel vibracional os está afectando y eso hace que tengáis que sentáis como que vuestra vida no vale, pero estáis en paz también con todo eso. Entonces, ¿qué es a dónde nos lleva esta situación? Esta situación retorcida de vibraciones y frecuencias, que esto os lleva a una vibración negativa de no celebraros a vosotros mismos, ¿sí? De no celebraros a vosotros mismos, se os lleva a esta vibración negativa de pensar, de haber perdido el interés, los valores, la ilusión de celebrar lo que realmente os importa, os hace aislaros, os ha hecho aislaros, apartaros de la gente, apartaros del entorno, que aunque estéis en paz con ello, no quiere decir que sea algo saludable o bueno en la situación en la que está, pero vosotros a nivel vibracional estáis en paz con esa situación y con todo vuestro entorno, de cómo os sentís atacados, que se mete con vosotros y como quien dice, el entorno como no os valora, no os da la valía y hace que vosotros no os valoréis lo suficiente. Pero claro, a nivel vibracional esto se está afectando, aunque a vosotros no os afecte como persona, pero sí afecta porque son energías no muy positivas que la gente envía o os ataca o la que os quiere envolver y os hace entrar en una espiral de no merecer, pero de que como no merecéis la vida que estáis viviendo, pero claro, estáis en paz también con ese pensamiento y con esa idea, esa es la cosa. Y entonces eso os está llevando a aislaros, como tenéis como ese rechazo, por decirlo así, del entorno, ¿no? Os sentís atacados, os sentís ¿no? Que sí escrutinados, ¿no? Por el entorno, os hace que habéis, que que no celebréis, os habéis olvidado de lo importante, ¿no? De lo importante, de las cosas importantes que hay que celebrar, y habéis parado de celebrar esas cosas importantes en vuestra vida. Y al mismo tiempo, no solamente eso es algo que está jugando en vuestra contra, por decirlo así, es una vibración negativa en la que estáis siendo compatibles con esa vibración de no celebraros a vosotros mismos, porque claro, estáis ya cómodos, en paz y en calma con él, cómo os sentís atacados por la gente, por la sociedad, y aunque vosotros os da igual. Entonces, claro, a partir de ahí, eso lo que os está también, lo que os está haciendo es que os hace caer en una espiral, que no os estáis abriendo la vida, os estáis cerrando la vida, y que no es que sea como un karma, es lo que no quiero decir, que no es una cosa de karma lo que está pasando aquí, no es una cosa del destino, que todo va en vuestra contra, pero eso os hace entrar en un estado de pensamiento negativo, de pensamientos negativos, y luego os hace tener experiencias negativas, que esas experiencias negativas pueden ser también de cómo la gente os trata, o cómo la gente os ataca, o cómo la gente, ¿no? O piensa, os percibe, ¿no? Por decirlo así. Entonces, esto es la vibración a la que sois compatibles, y es algo negativo que no va en vuestro favor en esta situación, en este momento vibracional, en cómo os encontráis vibrando ahora. Sí, entonces lo que tenéis que hacer es tener un enfoque más positivo, un enfoque más positivo de la vida. No a lo mejor estar tan en calma y en paz con la situación en realidad, que estáis en calma, en paz con esta situación, aunque esta situación es un poco, por decirlo así, negativa en vuestro entorno, en vuestra vida, pero estáis en paz con esa situación negativa, y eso es lo chocante, ¿no? Eso es lo chocante, que podéis estar en paz y en calma con una situación tan negativa en vuestro entorno, de cómo la gente os percibe, de cómo la gente os ve, de cómo os hace sentir, ¿no? Entonces, eso os hace, al tener unos pensamientos, acercaros a una vibración de pensamientos negativos,
de no estaros abiertos a la vida, os estáis como cerrando a la vida, cerrándoos en banda, cerrándoos más en vosotros mismos, y eso es algo negativo, una vibración negativa en la que quiere matizar que no es bueno, en la que estéis entrando, y que os hace que no perder el interés por celebrar las cosas de la vida, como que habéis perdido el interés o el detalle de qué es de qué cosas en la vida uno tiene que celebrar. Que básicamente tenéis que tener un cambio, tenéis que cambiar. Si tenéis que dejar de ver la vida, tenéis que abriros más a la vida, no cerraros a la vida. Es como que sentís que el entorno, el mundo os ataca, entonces ya estáis en paz con eso y os da igual que os ataquen, que lo que digan de vosotros, lo que opinen, como opinan, si os entienden bien, si os entienden mal, estáis en paz con eso. Pero claro, esos ataques, cómo la gente os percibe y todo eso, tiene un efecto vibracional en vosotros que luego os hace sentir que no sois personas de valía, aunque os da igual y estéis en paz con ello. Y al no sentiros una persona de valía, hace que no empecéis a celebraros a vosotros mismos y a celebrar las cosas importantes de la vida, las cosas importantes que uno puede, pues normales, pues si tienes algo que te sucede, algo bueno, algo positivo, pues como quien te dice también que celebres unos cumpleaños, como lo que generalmente la gente pues puede estar celebrando, ¿no? Y eso al mismo tiempo os hace cerraros a la vida, aunque estéis en paz con la situación. Entonces también lo que os dice, la vibración más alta a la que estáis acercando es una vibración de rigidez mental. Una vibración de rigidez mental, es muy rígido, mira que se ve aquí claramente, es como muy cuadriculado, muy sistemático. Os estáis anclando en esa energía rígida, sistemática, cuadriculada de la mente. Y lo que tenéis que hacer es abrir más el corazón, dejar espacio al corazón, dejar de ser tan rígidos. Esto es la máxima vibración a la que estáis llegando, a la que podéis acceder acorde con vuestra situación, en lo que vibráis ahora. Pero aquí lo que os quiero decir que vosotros podéis transformar esto, que podéis transformar, os podéis transformar y sacar y alcanzar vuestro máximo potencial, ¿me entendéis? Podéis transformaros, pero tenéis que transformar desde el amor hacia la luz, sí, desde el amor hacia la luz, que es algo que no estáis haciendo, porque aunque estáis en paz y en calma, vosotros mismos como os sentís y cómo sois percibidos en el entorno, eso os hace haberos conformados con la opinión o cómo la gente os ve, y os impide transformaros al potencial de lo que podéis ser, porque estáis en paz con cómo la gente os percibe negativamente, y lo positivo es que os dé igual cómo os percibe la gente, sí, ya sea positivo o negativamente. Eso es lo positivo que tenéis, que os da igual realmente cómo os percibe la gente, cómo os atacan o lo que piensan de vosotros. Pero esto al mismo tiempo os está llevando a no celebrar las cosas importantes de la vida, a aislaros del entorno, y aislaros, y al mismo tiempo que os aisláis, os está llevando a cerraros a la vida, no abriros a la vida, a lo que hay, a lo bueno que hay ahí, porque estáis en paz con lo que estáis recibiendo de ella, y esto os está llevando a no abriros a la vida, a no celebrar, a no estar alegres, a no sentiros vivos. Pero aunque estéis en paz, pero no se trata de estar en paz, se trata de sentirse vivo, de sentirse abierto a la vida, de disfrutar todas las posibilidades y de todo lo que hay ahí, independientemente de lo que piense la gente, que eso está muy bien, que os dé igual, pero no podéis, por eso, como sentís ese entorno, ese rechazo, esa situación, pues estáis cerrados en banda a la vida, no os estáis abriendo a la vida. Y os estáis aislando, y eso no es algo positivo, no es algo bueno, no es algo no es una vibración buena
en la que sois compatibles, estáis siendo compatibles a día de hoy. Sois compatibles con la vibración de aislamiento, con la vibración de cerrarse a la vida, y no es algo positivo porque eso os lleva a una máxima vibración de estar en un estado mental rígido, cuadriculado, muy lógico, muy anclados en vuestras ideas, en vuestros pensamientos, en cómo veis la vida y cómo lo percibís. Y eso os dificulta abrir el corazón para transformaros, porque tenéis la posibilidad, está en vuestro destino transformaros si queréis transformaros y transformar y llegar a vuestro verdadero potencial, porque tenéis potencial para transformaros, pero estáis tomando un camino, un destino, por decirlo así, estáis escogiendo el camino de la no transformación, porque habéis accedido a un nivel de paz interno y externo con la situación que estáis viviendo y cómo el entorno os trata y os hace sentir y cómo os atacan desde fuera. Y el problema, aunque estáis en calma, ¿no?, con esta situación, esta misma calma creo que es lo que os juega una mala pasada. Haber aceptado estar en una paz interior con esta situación es lo que os está llevando a esta espiral hacia abajo de no celebraros a vosotros mismos, de estar cerrándose a la vida, de aislaros de la gente, del entorno, porque aceptáis. Os da absolutamente igual como lo que opinen de vosotros y estáis aceptando y estáis en paz con ello. Entonces esa paz con la que estáis aceptando esa situación negativa, de cómo os atacan, de cómo os hacen sentir, es lo que os conduce a aislaros y estar cayendo, por decirlo así, más en la oscuridad, más hundiéndoos, más hundiéndoos, y luego haciendo esas ideas fijas, ancladas, más rígidas, más inamovibles en vosotros, con lo cual eso seguiría siendo una espiral de decadencia hacia abajo, pero tenéis el poder de transformarlo, está en vuestro destino transformarlo, abrir vuestro corazón, dejar de mirar las cosas de esa manera tan lógica, tan mental, tan arraigada en la tierra, tan anclada, como quien dice, pues ya me anclo en eso, porque como eso es lo que hay, es así como la gente me ve, yo ya lo he aceptado y tengo paz con ello. Estoy en paz con que la gente no me acepta, con que la gente me rechaza, con que la gente me ataca, con que la gente me percibe como me percibe. Y al aceptarlo, me aíslo y me cierro a la vida y voy hundiéndome cada vez más. Aunque es positivo que os dé igual lo que la gente opine de vosotros, pero tenéis que abrir vuestro corazón, y transformaros en todo ese potencial que sois, y aunque os dé igual no aceptar, o sea, que podéis hacer lo que queráis, os tiene que seguir dando igual lo que la gente piense, pero no por eso tenéis que cerraros en banda y dejar de celebraros, dejar de vivir y asumir esa carga negativa del entorno hacia vosotros, sino abrir vuestro corazón y hacer como os da la gana, vivir, ser felices y hacer lo que os gusta, lo que deseáis, lo que amáis, y transformar vuestra vida y transformaros en algo muchísimo mejor y más luminosos, dándoos igual como piense la gente, que es algo positivo que tenéis aquí. Pero no, esos pensamientos, esas ideas os tienen que mermar y llevaros y haceros que os cerréis más en banda y os vayáis hundiendo en vuestro propio ser y cerrándoos y aislando sin celebraros, porque luego eso os va a llevar a una negatividad y a una oscuridad cada vez más profunda y más fuerte, aunque os sintáis en paz con ella. Os estáis empezando a sentir en paz y en comodidad en la negatividad, por decirlo así, en la oscuridad, y eso no creo que sea muy positivo, que os vayáis sintiendo tan cómodos en un estado tan negativo y tan, ¿cómo decirlo?, atacante, ¿no? Atacante, sí, no sé cómo decirlo. Sí, ¿me entendéis?
porque eso es como que os oscurece, os empieza a hacer como a odiaros a vosotros mismos, a odiaros y a cerraros así, lo aceptáis, venís en paz, pero al mismo tiempo os está haciendo amargos, no sé cómo explicarlo, ¿me entendéis? Sí, pero estáis en paz, vosotros estáis bien con esta situación, pero a nivel vibracional eso os está afectando, os está cambiando, os está transformando a otra cosa, por estar justamente en paz y aceptar eso del entorno, como la gente os ve, porque os está afectando negativamente. Que seáis vosotros mismos de la manera que seáis y que os queréis más y que os deis más amor, sean como queráis. Está bien que os dé igual lo que la gente opine, pero no tenéis que aceptar la negatividad en vuestro ser y estar en paz con ello de cómo la gente os percibe, sino ser verdaderamente lo que sois, lo que está en vuestro corazón, lo que está en vuestro ser, en vuestro alma, que puede que sea diferente como la gente os percibe, sacar eso hacia afuera, sacar lo que está ahí dentro, sacar ese amor, sacar esa cosa, esa bondad, ese corazón, que la gente lo pueda ver, aunque os tenga que dar igual con lo que piensen de vosotros, pero sacarlo hacia afuera, no aceptéis la cruz, por decirlo así, o como la gente os percibe, que puede ser como es como vosotros os mostráis, porque es lo que pueden ver, es un reflejo también, la gente a lo mejor os ve así porque perciben eso de vosotros, pero claro, a lo mejor tenéis que transformar desde el interior, desde el corazón y emanar lo que verdaderamente sois en esencia para que la gente os pueda percibir de otra manera, aunque os tiene que dar igual, hacéis bien que os dé igual. Pero creo que la transformación viene del corazón, del corazón, del corazón. Sí, desde el interior, no hacer la barrera por fuera de que acepto todo lo que me pasa, como la gente me ve, estoy en paz con ello, me da igual. No, muéstrate, muestra lo que hay verdaderamente en tu corazón, no aceptes la cruz que te han puesto o como la gente te han percibido, porque a veces la gente nos puede percibir erróneamente y no tenemos que, si aceptamos eso, estamos en paz con ello, como nos han percibido, entonces vamos aceptando lo que la gente inconscientemente opina de vosotros y nos hace aislarnos y caer más, cerrarnos más a la vida y caer más en la oscuridad y en el aislamiento y en ideas fijas y mentales de seguir manteniendo este patrón que no es para nada positivo y que puedes transformar si te abres tu corazón y si escuchas tu corazón y si estás más con tu mente. Digo, si estás más abierto a tu corazón para que no ser tan rígido, en cómo ven las cosas, ¿sí? No te limites, no te limites por la percepción que tiene la gente de vosotros, ¿de acuerdo? Que no tengas miedo de que si te equivocas, porque la gente te siga criticando, te siga atacando, si haces alguna cosa mal. Estamos aquí para cometer errores y esto es una enseñanza, son errores, no tiene nada malo, no tiene nada malo, no tiene nada de malo, ¿vale? Así que por favor, vive, relaciónate, sé feliz, ábrete a la vida. Está bien que te diga lo que piensan de ella, pero muestra tu corazón, no te cierres en banda, muestra lo que hay en tu interior, no asumas el papel de que la gente perciba de ti, que ya me da igual, no. Muestra tu corazón, sin importarte lo que la gente piense, pero muéstrate tú como tú eres, lo que hay en tu interior, y verás cómo todo cambia y todo se transforma. No aceptes toda esta negatividad en tu ser, en tu alma, como algo que está bien. Emana otra cosa desde tu interior, desde tu ser. ¿Vale? Pues eso es todo. Espero que te sirva. Un saludo y hasta luego.